Y seguimos con las entrevistas. De este momento estamos ya en contacto con el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, para hablar sobre la decisión de los ecuatorianos ya a pocos días de este proceso electoral. Decisivo, sin duda, respecto a los cambios que podrían hacerse. Doctor Córdoba, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Mucho gusto, Fausto, y siempre un honor estar con FM Mundo. A la orden. Gracias, doctor Córdoba. Los ciudadanos en Ecuador han decidido su voto. ¿Cuál es la situación a pocos días de este proceso electoral, como decíamos, determinante en lo que pueda ocurrir de aquí en adelante en nuestro país, en los gobiernos locales principalmente? ¿Hay una decisión o todavía hay preocupación por parte del electorado respecto de quién será el electo? Pues tengo que decirle que la indecisión en esta oportunidad se ve más alta que en otras oportunidades. Hemos hecho seguimiento a procesos eleccionarios por muchas ocasiones y vemos que tanto en lo que se refiere a los alcaldes, a los prefectos, pues hay una indecisión que está en alrededor del 58% para los alcaldes y también en un 56.8% para los prefectos. Pero hay ciudades en donde la indecisión incluso más alta, por ejemplo, en lo que se refiere a la elección de alcalde de Quito, está en 59%. Y para el prefecto está en un 57%. Ahora, pues, desde luego, si analizamos en áreas urbanas, rurales y también por edades, se ve que también la indecisión es más alta entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes llegan a ser la indecisión hasta del 60% frente a menores índices de personas entre 26 y 45 años y más de 46 años. Y en el área rural también vemos, sobre todo en lo que se refiere a la elección de prefectos, pues, ¿no? También tiene una indecisión que supera el 58%. Pero aparte de eso, también es importante que otra razón, o una razón para la indecisión, es el insuficiente conocimiento que tiene la población de quiénes son los candidatos y cuáles son los partidos o movimientos políticos que los auspician. Vemos que no conocen, un 76% no conocen quiénes son los candidatos. Ahí conocen, pues de alguna manera, un 24%. Entonces eso es realmente algo preocupante, y no se diga respecto a los partidos, movimientos que auspician, también es un bajísimo conocimiento. 20% saben muy bien de quiénes son los partidos o movimientos que auspician a los candidatos. Ahora, 80% no lo saben. Doctor Córdoba, y esto aparte del desconocimiento sobre quiénes son los candidatos y los movimientos o partidos políticos que los auspician, puede tener también que ver esta indecisión con una apatía, quizá una inconformidad que existe de los ciudadanos respecto de la política, respecto de ya quién pueda dirigir los destinos de una ciudad, de una provincia, quizá esa desidia que tiene sobre la política. Sí, lógicamente, pues si se le dice al ciudadano no se olvide de que es obligatorio votar. Entonces, si usted va a ir a votar, es importante de que se acerque a las urnas, pues sabiendo sobre qué es lo que va a votar y sobre quién es lo que va a votar. Por eso es que cuando se le dice, y como usted sabe, el voto es obligatorio, y siendo facultativo, usted iría a votar. Que resulta que votaría un 42%, pero no votaría, si de no ser obligatorio, un 58%. Entonces, bueno, no es que se da solamente esto pues en el Ecuador, sino en muchos países también. Y esto pues preocupa, ¿no? Porque lo que les interesa a los votantes es tener su cédula, porque eso es un documento que lo va a necesitar siempre. Y otra razón de indecisión también es porque los candidatos no manifiestan en sus presentaciones, en sus discursos, en sus intervenciones, un verdadero conocimiento de la problemática que tiene que directamente ver con las ciudades, con las provincias. Este estudio que le estoy diciendo
corresponde a un trabajo hecho cerrado el 26 de enero, que era el último día en que se podía dar datos de intención de voto por tal o cual candidato. Esto se hizo en entrevista cara a cara a 2.668 electores de 16 años y más en 26 ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, en las áreas urbanas y rurales, y siempre clasificados por variables socioeconómicas. El nivel de confianza tiene un 95% y un margen de error de más o menos 3.1%. Entonces decía que también les preocupa a los ciudadanos la falta de explicación o de conocimiento que puede tener el candidato sobre la problemática de la ciudad, de la provincia. Por ejemplo, cuando les decimos, pero díganos, ¿cuáles son los problemas que usted quisiera que se resuelvan o ve que debe resolverse? Entonces ahí está el problema del avance de la inseguridad, de la violencia y de la dificultad para controlar, sobre todo la delincuencia. Es un problema básico que ve la población y que sobre eso debe decir el candidato qué es lo que va a hacer. Y sobre eso quizá también influye mucho el hecho de que los candidatos han sido muy generales en sus propuestas de inseguridad, porque hablan, sí, que combatiremos la inseguridad, pero no dicen en la práctica cómo. Quizá dicen, bueno, uno de los candidatos nos decía, vamos a ocupar el presupuesto que existe de la tasa de seguridad, pero cómo ponemos más policías, ponemos menos, en la práctica no hay algo que pueda generarle confianza a la gente. Usted lo ha dicho, Fausto, y entonces, claro, por ejemplo, otro problema que menciona siempre es, bueno, todos nosotros, nuestros jóvenes, tienen necesidad de ocuparse de la falta de empleo. No hay los fondos, no hay la inversión que se necesita. ¿Cómo van a conseguir esos fondos? ¿Cómo van a pues, decir que tienen incentivos productivos para poder vencer el desempleo? Es un gran problema también que dice el 22%. Otro problema que está mencionado como nunca es el caos en la movilidad y en el tránsito, no solamente en las ciudades como Quito, como otros cantones, otras ciudades, sino en ciudades grandes, medianas, pequeñas. En Quito, pues, están rodando este rato más de 640,000 vehículos, cuando hay una infraestructura que está preparada como para máximo a unos 200,000 vehículos. Y esto molesta no solamente en las ciudades, sino también en las áreas, en las ciudades pequeñas y áreas rurales, ¿no? Y es lo que lo sufrimos todos los días. Doctor Córdoba, un poco para terminar, lamentablemente se nos ha ido un poco el tiempo en contra, pero sí quisiera un poco reflexionar sobre, ante este desconocimiento, por un lado, la desconfianza en la clase política, por otro, usted ha dicho que un 58%, si es que pudieran, no votarían. ¿Esto podría tener una incidencia quizá en un récord histórico de votos nulos? Bueno, es posible que pues se tenga un récord, estas variables del voto nulo, el voto en blanco, ¿no? Que más o menos ha estado entre el 15 y 20%, que ahora puede superar incluso el 20-25%. Y sobre todo, le digo, es una decepción. Y eso hay que dejar como conclusión de esto, es una decepción de los votantes del proceso eleccionario frente a la corrupción, al caos judicial, a la insuficiencia de servicios que pide la gente que se resuelva y la baja credibilidad que tienen las autoridades a todo nivel. A todo nivel. Llegan a tener, en la Asamblea hasta el 4% de credibilidad en su palabra. La migración, que no la pueden controlar, no se dice cómo va a ser para que no aumente lo que está aumentando actualmente, que es la informalidad y la mendicidad. Entonces, estos son los inconvenientes, los problemas que la gente esperaba que se le diga, que se le demuestre de que es una persona que ha estudiado, un candidato que tiene un plan, que tiene un grupo de trabajo, ¿no? Y que no llegue, pues, simplemente con el afán de tener el deseo de con intereses políticos de su grupo.
Eso es lo que le podríamos resumir. Importante lectura y necesaria, sobre todo cuando estamos a 6 días de este proceso electoral. Doctor Córdoba, le agradecemos por haber estado con nosotros, por darnos esta visión general de lo que ocurre. Lamentablemente es algo que sí nos preocupa, pero es algo que está allí, es algo que se tiene que saber y se tenía que decirlo. Gracias, doctor Córdoba, por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, hablando sobre el proceso electoral. Un 58% de los votantes han dicho que si podrían, no lo harían. Esto podría incidir eventualmente en un incremento de los votos nulos y lo primero que se analiza es la decepción y la falta de credibilidad de las autoridades y también la poca información que existe de lo que ofrecen hoy por hoy los candidatos.